A continuación, les vamos a presentar la ponencia denominada La subjetivación de la experiencia de una no madre, realizada en el año 2020-2021 por Angie Vanessa Galindo y quien les habla, Melissa Rodríguez. La muerte gestacional es poco reconocida socialmente como una pérdida. Sin embargo, este suceso puede abrir camino hacia un proceso de duelo en el que solo los padres saben cómo se vivencia lidiar con la muerte de un bebé. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, en el año 2019 la tasa de mortalidad gestacional fue de 12 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Estas estadísticas son un indicativo de que en el país la mortalidad fetal se sigue presentando a pesar de las estrategias para disminuir las muertes direccionadas por la OMS. La muerte gestacional es definida como el fallecimiento que ocurre entre las primeras semanas de gestación o aquella donde el embrión o feto pesa 500 gramos o más. Esta es vivida como un suceso real e imprevisto que puede desencadenar consecuencias anímicas y agitaciones pulsionales ocasionadas por dos pérdidas. Una imaginaria relacionada con las ilusiones que se realizan del niño y otra real vivenciada con el hijo muerto. El objetivo de la presente investigación fue analizar desde una perspectiva psicoanalítica la posición subjetiva frente a la pérdida de un hijo por medio de un aborto gestacional de una mujer de 26 años de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Para ello se realizó un estudio de caso único que permitió la comprensión de percepciones, significados, creencias y conductas que dan cuenta de los procesos psíquicos emergentes y la posición asumida frente a la problemática por investigar. Se usaron técnicas como la entrevista semiestructurada, la historia de vida y el relato de vida, específicamente la estrategia de relatos cruzados, los cuales permitieron cruzar la información del acontecimiento de la pérdida con las narraciones de miembros del entorno familiar. El análisis de la información se realizó de manera inductiva y se utilizó como método el análisis del discurso, proceso de interpretación que permitió considerar diversas significaciones del sujeto. La apropiación de significantes como salud y o enfermedad se enlazan con la realidad sexual de la mujer en cuanto a su fertilidad, afectividad y en lo correspondiente a las relaciones interpersonales que establece. Se evidencia entonces un movimiento de identificación de la participante con el deseo de su madre, viendo en esto un modelo de feminidad que edípicamente se relaciona con el deseo de ser la mujer del hombre amado y darle un hijo. Al inscribirse lo anterior en la psique de la sujeto, en la actualidad se expresa en términos de la necesidad de considerarse y ser considerada útil. Es así como la necesidad de sentirse productiva se presenta como consecuencia de la identificación con su madre y a modo de repetición en varios escenarios de su vida, e incluso como forma de reproche o culpabilidad en el momento de no lograr ser productiva procreando un hijo, unificando de esta manera el significante productiva a la reproducción. En cuanto a la posición subjetiva, ante la experiencia del aborto, la mujer experimenta sentimientos como dolor, tristeza, incertidumbre, reproches, angustia, culpa, aislamiento y soledad, los cuales provocan o desencadenan un movimiento de mecanismos de defensa como el miedo a concebir un hijo. En otras palabras, a nivel inconsciente se vive una pérdida de algo considerado propio del ser, que rompe con la expectativa de ser madre, con lo cual se halla una mujer dividida entre el deseo de dar a luz, el sentimiento de impotencia de no sentirse productiva para hacerlo y no llegar a ser reproductiva para un otro, y finalmente el miedo de padecer de nuevo una pérdida. A partir de lo mencionado, podemos decir que existe en ella una tendencia a reivindicar la referencia fálica, es decir, su posición femenina se sujeta al Edipo y a la castración, presentándose con ello la falta sentida en el cuerpo o padecida en el cuerpo. Así, ante la confrontación de perder un hijo y el deseo de triunfar por encima de sus posibilidades, surgen en ella sentimientos de inferioridad al subjetivar lo anterior como una frustración, fallo o fracaso en el ámbito sexual. En términos de duelo, ante la aparición inesperada de la muerte se produce un sacudimiento psíquico y emocional que se refleja en manifestaciones físicas y sociales. Por otra parte, que sea la muerte de quien sería su hijo fractura los recursos imaginarios o simbólicos usados para establecer un vínculo emocional con un ser que aún no nacía, pero que ya había sido significado y enunciado. La pérdida de un hijo no es solo la de un ser amado, sino lo que potencialmente este ser hubiera podido brindar de haber vivido.
Ante la imposibilidad de nombrar lo perdido, la mujer especula más de lo que logra constituir en su etapa del embarazo, con lo cual podríamos afirmar que el que no exista una corporificación o experiencias compartidas con quien sería el hijo se relaciona con el impedimento para elaborar tal pérdida, suponiendo a nivel inconsciente múltiples pérdidas, entre ellas la del hijo imaginado, el real, representado por medio del rastro de sangre, las ilusiones de la pareja y el fallo en la realización del deseo de concebir. Para comprender el modo de subjetivar la evidencia de un aborto es importante conocer la historia y la forma o dificultad de nombrar y con ello el posicionamiento subjetivo frente a la aparición de la muerte como real ante la cual quedará involucrada la madre de por vida. El modo en que la mujer incluye en sí la experiencia de atravesar por un aborto se relaciona directamente con los significantes que la han nombrado a lo largo de su vida, su relacionamiento con los otros, el deseo y las formaciones inconscientes sobre la forma de interpretar los acontecimientos y de verse a sí misma. Se halla entonces, a raíz de la muerte gestacional, un cuestionamiento a la feminidad relacionada con la pérdida, con el encuentro subjetivo del no tener, del no todo. En este punto, entonces, es necesario y fundamental que la madre o no madre se sepa y reconozca mujer en todos aquellos espacios o posiciones que le permitan tener un lugar en el mundo, convirtiéndose en un aspecto importante en la subjetivación de tal experiencia, las relaciones que la mujer pueda establecer con el mundo. La expresión del duelo ante este tipo de pérdida se extravía, forjando una dificultad para manifestar el dolor. Esta negativa se puede interpretar como una movilización del narcisismo, al percibirse como responsable de este hecho, en donde ya el propio cuerpo no se ve como un cuerpo generador de vida, sino como generador de muerte. Es fundamental aquí abrir un espacio en donde por medio del lenguaje la mujer pueda dar cuenta de su dolor, de aquello que en un primer momento se le dificulta nombrar. El saber médico entra en escena al permitirle a la mujer encontrar una explicación científica, pero tal es insuficiente ante el desencadenamiento de emociones pulsionales, emociones y comportamientos incomprensibles, pues no se tiene conocimiento sobre qué es exactamente lo que se pierde de la mujer al sufrir un aborto, o cómo las reacciones experimentadas se relacionan con su historia particular. Es necesario tramitar los cambios o sentimientos que emergen ante dicha vivencia, ya que el verbalizar permitirá a las dolientes prepararse para la elaboración y el trabajo de un duelo no patológico. El psicoanálisis, al ser una práctica de la palabra, posibilita reconocer que el diálogo ofrece la posibilidad de contener, alojar una demanda, su enunciación y con esto acompañar a las personas en la expresión y comprensión de su dolor. Por ejemplo, en el caso de las entidades prestadoras del servicio de salud, es importante que la atención pueda estar orientada a partir de la palabra de los afectados, permitiendo que durante este proceso o el tiempo de estadía en el hospital, la mujer se pueda sentir cómoda tanto en el lugar donde se encuentra como en la expresión de su sentir. Para finalizar nuestra presentación, cabe mencionar que el dispositivo de intervención psicoanalítico recopila elementos predominantes como las funciones de contención, la emergencia de la palabra y la escucha analítica, lo que permite entender que más allá de la pérdida considerada por la conciencia y por ende desde la psicología y el orden médico, existe un inconsciente dentro del aparato psíquico que tiende a manifestarse de diversas formas ante un evento de tal magnitud para la vida de la mujer. Muchas gracias por su atención.